Te lo voy a decir con claridad y con una promesa que te hará quedarte hasta el último segundo. Hoy vas a recibir un proceso psicológico profundo, creado para que la mente de esa persona regrese a ti de manera natural a lo largo del día. No por presión, no por trucos vacíos, sino por una arquitectura invisible que opera en lo más íntimo de su psique. No voy a entregarte todo de golpe, porque hacerlo sería irresponsable. La secuencia necesita construirse por capas para que la apliques sin ansiedad, sin confundir intensidad con necesidad, y sin convertir tu magnetismo en una demanda ruidosa que lo espante. Lo que vas a aprender funciona porque respeta el modo en que la memoria emocional selecciona imágenes, porque comprende cómo lo inconcluso late por debajo de la superficie, pidiendo resolución, y porque utiliza un sello final, inspirado en la psicología profunda, que coloca tu presencia en el lugar exacto, donde el pensamiento vuelve de forma espontánea, como cuando una melodía vuelve a la cabeza sin ser invitada. Si te quedas hasta el final, vas a salir con una escena semilla de menos de 10 segundos tan precisa que será difícil de olvidar, con un detalle sensorial tan sutil que se activará solo en mitad de su jornada, con una cualidad arquetípica que vestirá tu presencia por dentro, y con un remate que multiplica el efecto sin que nadie lo note. Pero si te vas a medias, perderás lo imprescindible, cometerás los errores que arruinan el resultado, y lo que es peor, transformarás una herramienta poderosa en un gesto ansioso que todo lo debilita. Quiero que imagines por un instante algo muy concreto. Él o ella trabajando, atendiendo una reunión, caminando por la calle, mirando una pantalla, y sin advertirlo, un destello de ti cruza su mente como un fotograma breve que lo distrae de lo que hacía. No estás escribiendo, no estás llamando, no estás mendigando atención. Lo que hiciste antes operó por debajo de sus palabras, por debajo de su razonamiento, y ahora ese destello pide completarse como una frase que quedó a la mitad. Ese es el corazón de lo que hoy vas a aprender. Y no se trata de hipnosis barata ni de manipulación infantil. Se trata de comprender cómo la psique busca cerrar ciclos abiertos, cómo los arquetipos encienden fascinación cuando son convocados con limpieza, y cómo una microescena, si está bien construida, se convierte en hilo invisible que tira de su atención cuando el ruido baja. Para que eso suceda, tenemos que ordenar tu energía antes de sembrar cualquier imagen. Si entras con miedo, si entras con urgencia, si entras buscando que alguien te confirme quién eres, la escena se contamina y la memoria asociará tu presencia a carencia, a presión, a la necesidad que asfixia. En cambio, cuando ordenas tu respiración, calmas tu sistema y entras con una intención silenciosa, la escena adquiere una vibración que la vuelve ligera, elegante, difícil de detectar en la superficie, pero indeleble en lo profundo. Hay un camino que vamos a recorrer juntos para lograrlo. Primero vas a entender qué debes dejar de hacer, porque perseguir y sobreexplicar mata la proyección positiva. Luego vas a conocer, en sencillo y sin tecnicismos innecesarios, los principios de la psicología profunda, que explican por qué algunas imágenes se adhieren y otras se diluyen. Después, te guiaré en una preparación breve para entrar en coherencia mente-cuerpo. Más adelante, te entregaré la microescena exacta, el detalle sensorial que la fija y la cualidad arquetípica que la potencia. Y por último, te mostraré el sello final que casi nadie conoce y casi todos hacen mal. Ese toque imperceptible que deja la puerta entreabierta en el lugar, justo para que el recuerdo busque cerrarse por sí mismo. No te estoy ofreciendo un milagro pasajero, te estoy ofreciendo un método. Habrá una parte donde sientas la tentación de decir, ya lo entendí, déjame probarlo ahora mismo. Y ahí es cuando más te pido paciencia, porque la impaciencia es el veneno de este proceso. Cada capa prepara la siguiente. Si saltas una, todo el edificio interior se tambalea. Por eso liberaré el conocimiento en el orden adecuado. Primero la psicodinámica que evita que confundas poder con control. Luego la práctica concisa que evita que saturar tu mente destruya el efecto. Y por último,
el componente que activa lo más valioso, eso que transforma tu presencia en pregunta abierta y no en respuesta obvia. Quiero que tengas la experiencia real, no una ilusión de 5 minutos, y eso exige profundidad. Hay otra verdad que debes abrazar desde ya. Lo que estamos construyendo no es un atajo para manipular a nadie. Es un modo de ocupar tu lugar con dignidad en el mundo interno del otro. Cuando comprendes cómo la sombra proyecta lo que no ha integrado, cuando entiendes que el ánima y el ánimus no son tecnicismos, sino fuerzas que modelan la atracción y el recuerdo, y cuando aprendes a invocar una sola cualidad con limpieza, paz, misterio, ternura firme, desafío noble, entonces tu imagen deja de ser ruido y se convierte en símbolo. Un símbolo no grita, un símbolo no persigue, un símbolo convoca. Y cuando la vida le dé un respiro, ese símbolo volverá, como una campana suave al fondo del día. En el transcurso de este viaje, te voy a mostrar historias reales, situaciones en las que, sin mensajes desesperados, sin monitoreo obsesivo, personas vieron reactivarse conversaciones, recibieron preguntas que no habían aparecido en semanas y, sobre todo, notaron un cambio cualitativo en el tono del vínculo. No te prometo resultados calcados, porque cada psique es un universo, pero sí te prometo una herramienta que, aplicada con consistencia durante 7 días, te mostrará señales claras de que el tejido invisible se está tensando en la dirección correcta. En su momento te diré exactamente cómo medir esas señales para no caer en la trampa de la expectativa ansiosa, porque observar con serenidad es parte del ritual tanto como sembrar la escena. Tal vez ahora mismo te preguntes por qué lo inconcluso tiene tanta fuerza y por qué un detalle sensorial, casi insignificante, puede abrir la compuerta del recuerdo a mitad de la tarde. La respuesta está en cómo se organiza la memoria afectiva y en cómo la mente, ante lo que no cerró, tiende a regresar una y otra vez en busca de completud. La mayoría se equivoca queriendo explicarlo todo, dándolo por terminado con subrayadores fluorescentes, cuando lo más potente es dejar un borde sutil sin cerrar, un gesto suspendido, una sonrisa apenas iniciada, la promesa de una palabra que se quedó flotando. Esa es la grieta por la que volverá el pensamiento, y ese es el arte que aprenderás hoy con precisión. También te voy a mostrar lo que no debes hacer después de sembrar, porque ahí es donde muchos se sabotean. Revisar el teléfono cada 10 minutos, buscar confirmaciones, tocar la escena 50 veces en la mente hasta desgastarla, interpretar cualquier silencio como rechazo. Ese patrón es el que destruye el resultado. Y por eso reservé para el final la clave que ordena todo. Una fórmula corta, un decreto que sella tu campo y una pauta de retirada serena que paradójicamente atrae en lugar de alejar. Cuando entiendas por qué soltar no es desinterés, sino inteligencia vibracional, habrás desbloqueado el paso más difícil para casi todos. Lo que hoy vas a recibir tiene la cualidad de los procesos que cambian la vida. Parece simple cuando termina, pero requiere precisión para empezar. No lo apresures, no lo trivialices, no lo conviertas en una lista de tips para pasar a otra cosa, porque aquí cada segundo tiene un propósito y cada silencio tiene un peso. Si te quedas conmigo hasta el final, te daré la pieza que falta, la que vuelve todo esto inevitablemente memorable para la otra persona, la que hace que, sin saber explicar por qué, su mente regrese a ti como quien busca terminar una canción. Y cuando llegues ahí, sabrás que no ganaste a través del ruido, ganaste a través del orden. Respira, acomódate y mira todo lo que viene como un mapa que se despliega paso a paso. En el siguiente bloque vas a ver la ruta completa, la lógica de cada estación y el porqué de cada transición, para que no haya confusiones ni improvisaciones. Y para que, cuando la imagen que sembraste aparezca de pronto en medio de su día, tú puedas sonreír en silencio sabiendo exactamente qué está ocurriendo. Antes de que demos el primer paso práctico, necesito que veas el mapa entero con una claridad tan nítida
que no haya espacio para la improvisación ansiosa ni para el atajo que rompe la magia. Porque un proceso psicológico profundo no se sostiene con impulsos, se sostiene con una secuencia que respira, que sube y baja en el momento exacto, que siembra cuando la tierra está templada y que suelta cuando el brote aún es tierno. Y eso es precisamente lo que vas a llevarte ahora. Una hoja de ruta completa que te permitirá entender por qué cada gesto tiene su lugar, por qué cada silencio tiene su peso, y por qué el resultado no depende de la suerte ni de caprichos ajenos, sino de la forma en que ordenas tu energía, limpias la intención, eliges una sola imagen y permites que la mente del otro haga lo que mejor sabe hacer cuando algo queda abierto. Volver a mirarlo sin sentirse perseguida. El camino que recorreremos juntos está diseñado para protegerte de ti misma cuando la urgencia quiera imponerse, para elevar tu estándar cuando la impaciencia te pida resultados inmediatos, para recordarte que el magnetismo no crece con gritos, sino con coherencia, que la memoria emocional no captura discursos extensos, sino escenas breves cargadas de sentido, que la fascinación no nace de lo que explicas, sino de lo que insinúas con elegancia. Y por eso vamos a construir desde la base hacia la cima, empezando por la higiene mental que evita contaminar el ritual con miedo, siguiendo por la comprensión esencial de cómo funcionan la proyección y la sombra, para no confundir control con poder, avanzando hacia el encendido de tu presencia, a través de un pequeño protocolo de respiración que alinea tu cuerpo con tu intención. Y solo entonces, entraremos en la microescena que sembrarás en tu mente para que más tarde aparezca en la suya. Una escena sin palabras superfluas, sin diálogos forzados, sin promesas desesperadas, con un único detalle sensorial que la hace tangible y con una cualidad arquetípica que la vuelve inolvidable, para culminar con el sello final que casi nadie conoce. El borde sin cerrar que deja una rendija de luz y mantiene al recuerdo latiendo debajo de la superficie, listo para emerger en medio de su jornada, como quien escucha la nota de una canción que no sabía que necesitaba volver a cantar. Quiero que entiendas que esta ruta no es una teoría decorativa, es una arquitectura viva que ha sido puesta a prueba por personas que, como tú, estaban cansadas de confundir presencia con persecución, cansadas de desgastarse en sobreexplicaciones que solo hunden más a quien las pronuncia, cansadas de creer que la atención del otro se gana corriendo detrás de ella, cuando la verdad es la inversa. La atención genuina se ofrece sola cuando hay una imagen bien sembrada, un símbolo limpio y un silencio que la deja respirar. Por eso, en el centro de nuestro mapa, hay un compromiso con la precisión y con la consistencia, porque lo que hoy te enseñaré no se activa con un acto grandilocuente, sino con 1 minuto y medio de atención fina al inicio del día, con una escena que no supera los 10 segundos, con un detalle sensorial que podrías pasar por alto si no supieras dónde colocarlo, con una cualidad emocional que no se grita sino que se encarna, y con una retirada serena que no es indiferencia, es confianza. Ese conjunto crea la curva de retención interna en la mente del otro, la manera en que su psique marca tu presencia como algo que aún no ha terminado, y precisamente por no haber terminado, pide regresar a contemplarla. Si alguna vez sentiste que estabas a punto de lograr un vínculo y de repente se te escapaba por los dedos como agua, es porque no había un borde que cerrar, no había una nota suspendida, no había un símbolo que su inconsciente quisiera completar. Y ese vacío de forma es el que vamos a reparar con este mapa para que, esta vez, cuando él o ella se detenga en medio de lo cotidiano, lo haga porque algo dentro quiere volver a la escena que tú, con calma, supiste dejar vibrando. Antes de introducirte en los pasos, voy a dibujar el porqué profundo que lo sostiene. Porque cuando conoces la razón, te sostienes en los momentos en los que la ansiedad te pida romper el proceso. Cuando comprendes que la proyección es el lenguaje preferido del inconsciente y que el ánima y el ánimus no son conceptos de biblioteca, sino fuerzas que el cerebro convierte en atajos afectivos. Te vuelves meticulosa y dejas de contaminar la siembra con demandas, porque entiendes que la mente del otro no te recordará por lo que tú le exigiste entender,
sino por lo que lo hiciste sentir sin invadirlo. Esa es la esencia de la ruta. Te entreno para entrar en una respiración que apaga el ruido de la carencia, para elegir una sola cualidad en lugar de 10, para componer una imagen tan simple que parezca obvia y sin embargo sea imposible de borrar, para susurrarle al sistema límbico desde la sencillez de un estímulo sensorial que no compite con el resto del día, y para cerrar con un gesto inconcluso que mantiene la puerta entreabierta sin caer en la manipulación. Porque aquí no buscamos dominar a nadie. Buscamos respetar el misterio que hace que dos mundos internos quieran volver a encontrarse. Sé que quieres resultados medibles, y por eso esta ruta incluye el cómo observar sin destruir el efecto. Porque el observador ansioso distorsiona aquello que mira y este proceso no tolera ese temblor. Aprenderás a detectar señales de regreso espontáneo, sin convertirte en policía de tu propio teléfono. A reconocer microcambios de tono en sus mensajes sin convertirlos en profecías. A distinguir cuando tu siembra comienza a germinar de verdad y cuando solo estás imaginando por deseo. Y para eso, te daré parámetros concretos de tiempos y sensaciones, para que el mapa también sea un espejo y no una fantasía. No te prometo magia, te prometo método. No te prometo control, te prometo influencia limpia. No te prometo que alguien haga lo que tú quieras. Te prometo que tú te convertirás en la clase de presencia que la mente busca por sí misma cuando necesita un lugar de calma. Y ese cambio es el único que en verdad vale la pena, porque no solo te trae de vuelta a su pensamiento, te devuelve a ti misma, a tu centro. En este camino también hay antídotos incluidos, porque sé que hay hábitos que parecen inofensivos y destruyen la siembra sin que te des cuenta. Sé que después de una escena bien compuesta, aparece la tentación de reforzarla con palabras, de buscar confirmación, de volver a tocar la imagen una y otra vez hasta gastarla. Y por eso el mapa contempla momentos de retiro, pautas de silencio, ocupaciones conscientes y un decreto simple, firme y breve que sella el campo para que tu mente no agujeree el efecto por nerviosismo. Cuando te digo que es un mapa completo, es porque considera tanto el cómo sembrar como el cómo no desenterrar. Tanto el cómo elegir la cualidad correcta como el cómo no multiplicarla hasta convertirla en caricatura. Tanto el cómo cerrar con borde como el cómo no forzar la puerta. Si te aferras a la ruta, verás que la psique del otro hace su parte con una precisión misteriosa. Porque así como la tuya busca terminar lo que queda a medias, la suya también ansía resolver aquello que le prometió una experiencia de plenitud y quedó flotando en el umbral. Para que puedas verte avanzando, imagínate transitando esta semana como si cruzaras salas de una misma casa, porque cada parte que vamos a trabajar es una habitación que prepara la siguiente, y no hay atajo seguro que te lleve de la entrada a la terraza sin pasar por el corazón de la casa. Verás primero la sala donde soltamos la necesidad de aprobar, esa voz que convierte tu deseo en reclamo. Y justo al cruzarla te encontrarás con la biblioteca donde entenderás, con ejemplos claros, cómo la memoria se aferra a lo simple y lo sensorial. Más adelante, entrarás en el estudio donde entrenaremos tu respiración para afinar la intención. Y solo cuando tu pulso esté estable, pasaremos al taller luminoso donde vas a construir la escena con tus propias manos, guiada por mi voz, para elegir un gesto, un ángulo de luz, una temperatura emocional y un detalle de textura o aroma que, días después, él o ella recordará sin saber de dónde viene. Y entonces subiremos por una escalera silenciosa hasta la galería donde vestiremos esa escena con una sola cualidad arquetípica, la que sea coherente con tu verdad, porque fingir una máscara cala un día pero se cae al siguiente. Y cuando todo esté listo, ya casi en el atardecer de la casa, abriremos la puerta hacia la terraza y te mostraré el sello que deja la vela encendida a lo lejos, el borde que no cierra del todo y que se vuelve faro para su inconsciente. Podría contarte ya mismo cuál es ese sello, podría darte la fórmula ahora y terminar, pero te haría un daño silencioso, porque sin la calma, sin la escena correcta, sin el detalle sensorial, sin la cualidad que te representa,
El sello se convierte en un truco barato, y los trucos baratos funcionan una vez y después te dejan más vacía que antes. No viniste aquí a buscar un destello efímero. Viniste a construir un símbolo que dura y una presencia que no grita. Y por eso mi deber es llevarte por el orden exacto, mantenerte a salvo de tus impulsos y darte el poder justo cuando puedes sostenerlo sin romperlo. En este mapa también están los testimonios que te van a inspirar en los momentos de duda. Historias verdaderas de personas que, al tercer día, vieron cómo un silencio se transformaba en una pregunta nueva, cómo un mensaje frío se volvía cálido, cómo una mirada indiferente pedía ahora una explicación que no llegaba en palabras, sino en la forma en que esa persona se había vuelto presencia serena. Y te adelanto algo para que tu fe no sea ciega. Esas historias no ocurrieron porque las protagonistas se movieron más. Ocurrieron porque aprendieron a moverse menos y a mover mejor. Porque soltaron el ruido y eligieron la nota exacta que el otro quería escuchar sin saberlo. Si has llegado hasta aquí, ya sientes que hay un orden que empieza a acomodarte por dentro. Tal vez tu respiración esté más honda y tu mente, aunque expectante, un poco menos ruidosa, y eso es perfecto. Porque así quiero que cruces hacia el siguiente tramo, con la certeza de que no vas a desperdiciar este proceso ni a convertirlo en una carrera, porque esto no es una carrera, es una danza, y la danza pierde su belleza cuando alguien empuja. Lo que haremos a continuación será entregarte el porqué íntimo de cada principio con palabras sencillas, sin jerga innecesaria, para que puedas explicártelo a ti misma en voz baja cuando las dudas lleguen, y así no tengas que sostenerte en mí, sino en tu propia comprensión. Y solo cuando esa comprensión esté tibia en tu pecho, pasaremos de la teoría a la práctica con una guía detallada que te pondrá en estado, que limpiará la ansiedad y que te permitirá sembrar la escena con la finura de quien escribe con pluma sobre papel delicado, sin borrar, sin rasgar, sin presionar. Lo que viene ahora es la apertura de esa primera puerta donde vas a dejar afuera lo que te resta, para entrar ligera en el lugar donde la memoria, por fin, podrá verte sin interferencias. Y por eso, sin cortar el hilo de esta atención que ya has encendido, vamos a avanzar a la siguiente estación de este viaje, donde te mostraré con precisión la base que debes establecer para que todo lo demás se sostenga. Antes de avanzar a la práctica milimétrica que te abrirá la puerta de la siembra, necesito que arranquemos de raíz aquello que, si no lo sueltas hoy, saboteará todo lo que viene después, como una gota de tinta que enturbia un vaso de agua clara. Y por eso, sin adornos pero con cuidado, voy a mostrarte el error fatal que apaga la proyección positiva, desordena tu campo y convierte el interés genuino en fatiga, porque nadie puede recordar con amor lo que su sistema asocia a presión. Y nadie puede volver con deseo a una presencia que transformó su magnetismo en una alarma constante. Este error tiene 1000 disfraces, pero un solo pulso: la necesidad de confirmar en el otro lo que tú todavía no sostienes por dentro, y se cuela en microgestos invisibles, en mensajes solo para saludar, que en realidad piden rescate, en explicaciones largas que buscan que el otro te otorgue aquello que te corresponde construir en silencio, en preguntas envueltas en cariño que en el fondo exigen una promesa inmediata. Y lo sé porque todos, en algún punto, caemos ahí cuando el miedo nos habla más fuerte que la verdad. La necesidad no es un insulto a tu valor, es un indicador. Es el aviso de que tu respiración se aceleró y tu mente creó un guión en el que si no recibes una señal hoy, pierdes mañana. Por eso antes de sembrar, hay que vaciar la copa. Y vaciar la copa significa reconocer que perseguir no es amar, que explicar hasta el cansancio no es comunicar, que pedir confirmaciones una y otra vez no es intimidad, y que cada uno de esos impulsos, por muy pequeños que parezcan, son hilos que alan hacia afuera lo que querías atraer hacia adentro. Quiero que lo sientas en el cuerpo. Cuando vuelves a escribir porque no llega respuesta, cuando recorres la galería de sus fotografías para imaginar lo que no sabes, cuando te sorprendes mirando la última hora de conexión como si fuera un oráculo,
Tu energía se despega de tu centro. Tu presencia se vacía de símbolo y se llena de ruido. Y es exactamente en ese instante cuando el ritual que vamos a construir perdería eficacia, no porque el proceso no funcione, sino porque lo estarías ejecutando desde un temblor que traiciona su esencia. Por eso esta parte no se salta, por eso aquí nos detenemos. Por eso te invito a hacer algo que no solemos hacer en medio de la ansiedad. Reconocerla y acariciarla hasta que vuelva al sitio. Decirle que no necesitamos convertirla en una montaña para que la mente del otro nos recuerde. Porque cuando respiras y vuelves al eje, se produce ese silencio fértil en el que la siembra sí echa raíces. Déjame contarte algo que vi decenas de veces, con personas distintas y contextos distintos, pero con el mismo patrón invisible. Laura había empezado a sentir un ritmo bonito con alguien que, por primera vez en mucho tiempo, la miraba con respeto y curiosidad. No había promesas, pero había presencia. No había etiquetas, pero había coherencia. Y justo cuando la conexión pedía paciencia, el miedo la empujó a querer cerrar todo en una conversación. Así que en lugar de dar espacio a la respiración del vínculo, empezó a publicar indirectas suaves, a enviar buenos días que no nacían del deseo de iluminar la jornada del otro, sino de la urgencia por no ser olvidada, a escribir largos textos explicando lo que simplemente quería aclarar. Y lo que ocurrió no fue un castigo del destino, fue una consecuencia psíquica. La proyección positiva se replegó. La memoria del otro empezó a asociar su nombre a un esfuerzo adicional. Y el interés, que crecía como un río de corriente interna, perdió fuerza en la superficie. Lo más duro no fue que él hablara menos, lo más duro fue que ella misma dejó de sentirse digna. Porque ningún acto de necesidad trae verdadera paz, solo trae alivios breves, seguidos por vacíos más hondos. ¿Por qué te cuento esto con tanta honestidad? Porque quiero que entres a la práctica sin espejos distorsionados. Quiero evitarte el costo de convertir una arquitectura delicada en una obra a los golpes. Quiero que comprendas que la línea entre invitar o empujar es más sutil de lo que parece, y que, en esta etapa, tu mejor jugada es una sola. Rendirte al orden del proceso y elegir un gesto completamente distinto al que el miedo te pide. Un gesto que no sabotea, sino que preserva. Un gesto que no implora, sino que consagra. Tal vez ahora mismo sientas la tentación de defender tus microacciones y decirte, no fue necesidad. Solo quería estar presente. Y no voy a contradecirte con dureza, porque entiendo que tu corazón lo hizo con la mejor intención. Pero la psique escucha vibraciones, no explicaciones. Y cuando la vibración lleva ansiedad escondida, el otro, sin saber por qué, se cansa como quien escucha un zumbido en la habitación. Por eso vamos a cambiar la lógica entera, no desde la culpa, sino desde la conciencia. Y te voy a proponer un pacto de 7 días en el que tu contacto con él o ella nazca solo de 2 lugares. La sinceridad quieta que no espera respuesta inmediata y la estrategia consciente que alimenta la curiosidad en silencio. Todo lo demás queda suspendido mientras reordenas tu campo, porque solo así, cuando lleguemos a la microescena, tu energía no le exigirá nada a la escena, solo la servirá. Quiero que sientas el alivio de saber que no vas a empujar nada más, que desde aquí el trabajo se hace hacia adentro, y que la paradoja de la atracción limpia es esta. Cuanto más vuelves a tu centro, más fácil es que te piensen, porque llevas la fuerza del símbolo y no el peso de la demanda. Esa diferencia, aunque parece poesía, es pura psicodinámica, y es lo que hace que, al tercer día de práctica, la mente del otro busque completar sin darse cuenta aquello que tú dejaste quietamente vibrando. Si te preguntas cómo se limpia la necesidad en el mundo real, aquí va la verdad que nadie quiere decirte porque suena menos glamorosa que una fórmula instantánea. La necesidad no desaparece en la otra persona dándote lo que pides. La necesidad se transforma cuando tu cuerpo aprende que puede sentirse a salvo sin eso ahora mismo. Y para que el cuerpo lo aprenda, necesitamos respiración, foco y un marco mental que reemplace el viejo guión de «si no responde, no valgo».
por el guión nuevo de Si me sostengo, mi presencia crece. No estoy pidiéndote indiferencia. Te estoy enseñando influencia, que es radicalmente distinto. Porque la indiferencia apaga todo y la influencia enciende bien. La indiferencia se desentiende y la influencia entiende tanto que puede esperar. La indiferencia es frontal fría y la influencia es calidez, que no implora. Y aquí quiero que hagamos algo juntas que te va a servir como anclaje emocional para este tramo. Escribe ahora mismo en los comentarios, en voz alta y en letras claras, esta frase que se convertirá en tu nuevo piso energético para la semana de práctica. Escríbela aunque te tiemble el pulso. Escríbela porque estás reescribiendo una costumbre por otra más verdadera y estable. Y hazlo exactamente así. Hoy suelto la necesidad y vuelvo a mi centro. Prefiero ser símbolo que ruido. Quiero leerte. Quiero ver ese compromiso vivo bajo tu nombre. Quiero que la comunidad sea testigo de que estás eligiendo un estándar nuevo. Y quiero que dentro de unos días vengas a responderte a ti misma con lo que notaste. Porque cuando declaras en público, no para impresionar sino para sellar, tu mente toma esa frase como contrato y la respeta con más fuerza. A esta altura quizás te preguntes si al soltar no estarás perdiendo terreno, si al dejar de escribir no estarás regalando el partido, si al bajar la intensidad no estarás apagando la chispa. Y me gusta esa pregunta porque revela la raíz del viejo paradigma. El que iguala movimiento con poder y quietud con pérdida. El que te convierte en corredora cuando la pista ni siquiera está trazada. El que te lanza a construir sobre arena y luego te culpa por el derrumbe. Entonces respira y mírame con atención, porque voy a decirte algo que quiero que guardes para cuando la ansiedad vuelva. Soltar no es irte. Soltar es quedarte mejor. Soltar no es renunciar a lo que deseas. Soltar es renunciar a los caminos que lo destruyen. Soltar no es me da igual. Soltar es me importa tanto que solo voy a hacerlo de la manera que lo hace crecer. Y esa es la base que hoy estás instalando, para que el ritual no sea paja sino fuego lento. Para que no sea chispa de un día sino brasa que calienta el invierno. Cuando te sostienes en esta comprensión, tus manos dejan de temblar, tu mirada deja de suplicar, tu voz interna deja de exigir calendarios imposibles, y tu presencia, al fin, se vuelve habitable y silenciosamente magnética. Así es como la psique del otro empieza a asociarte a alivio en vez de ruido. Así es como el recuerdo de ti ya no pesa sino que ofrece descanso. Y es exactamente esa asociación la que queremos que esté viva cuando sembramos la microescena. Porque si el sistema lo vivió como descanso, regresará para buscar más. Antes de cerrar este bloque, te ofrezco una imagen que quiero que uses como amuleto mental. Imagina una habitación ordenada con una ventana abierta por la que entra una brisa tibia. Nada salta a los ojos, nada suplica atención y sin embargo te quedas porque se está bien. Eso eres cuando sueltas la necesidad. Eso eres cuando eliges símbolo en lugar de ruido. Eso eres cuando tu silencio no es arma pasivo-agresiva, sino confianza activa. Desde ahí, cada paso del ritual será honesto y potente. Desde ahí, el anclaje sensorial no olerá a truco, sino a detalle precioso. Desde ahí, la cualidad arquetípica que elijas no será máscara rígida, sino verdad respirable. Y desde ahí, el sello final no parecerá manipulación, sino un borde hermoso que invita a regresar. Si sientes que algo en ti ya cambió solo con leer esto, escríbelo también. Quiero verte escribir: suelto el impulso de perseguir y elijo mi eje. Quiero que lo declares porque eso, que parece un comentario, es el primer ladrillo público de tu casa nueva. Y cada ladrillo público te hace más fiel a ti cuando la noche se pone ruidosa. Ahora sí, con el error fatal expuesto a la luz y con tu compromiso declarado, podemos entrar en el corazón teórico práctico que explica por qué lo que haremos funciona incluso cuando tú no estás delante. Vamos a encender la lámpara de la psicología profunda sin tecnicismos huecos, para que entiendas con palabras sencillas cómo operan la proyección, la sombra y las figuras internas que Jung describió. ¿Cuáles son sus límites? ¿Y cuál es su potencia real? Y sobre todo,
cómo traducir esa comprensión en una escena de menos de 10 segundos, que a partir de la próxima parte, empezaremos a esculpir juntas con la precisión de quien talla una joya, para que brille con la luz justa. Respiramos hondo. Anclamos lo que aprendimos. Ahora que has entregado el impulso de perseguir y has elegido el eje como tu nueva casa interior, abrimos la lámpara de la psicología profunda para que veas con nitidez por qué este método actúa por debajo de las palabras y cómo. Cuando entiendes el idioma secreto de la psique, dejas de empujar desde la superficie y comienzas a convocar desde el fondo, porque lo que vamos a hacer a continuación no es adornar tus deseos con frases bonitas, es comprender la arquitectura que sostiene el recuerdo, el deseo de completar y el retorno espontáneo del pensamiento. Y esa arquitectura, descrita por la psicología profunda, nos habla en 3 planos que se entrelazan como hilos de un mismo tejido: la proyección que colorea lo que vemos, la sombra que carga lo que negamos, y el juego de las imágenes internas, ánima y animus, que modelan la fascinación cuando una presencia externa resuena con un símbolo interno. De modo que cuando aprendas a ofrecer una sola cualidad limpia, no un catálogo de gestos, la otra mente no se sentirá invadida por una campaña publicitaria, sino invitada por un signo que ya reconoce dentro. Y es ahí donde ocurre el fenómeno que aquí buscamos. Que te piense no por ruido, sino por resonancia. Quiero que sientas esto en el cuerpo antes de entenderlo con la cabeza. La proyección no es solo un concepto que vive en libros, es un lente que todos llevamos puesto, un filtro que deposita en el otro piezas nuestras que todavía no hemos mirado con honestidad. De modo que cuando aparece una presencia que porta, con elegancia, una cualidad que anhelamos o tememos, el lente se ajusta y la atención se enciende. No porque esa presencia sea dueña de nosotros, sino porque despierta en nosotros un fragmento dormido. Si tú te presentas cargada de señales contradictorias, si cambias de color cada minuto, si te mueves desde el ansia, la proyección se desordena y el otro no sostiene el foco. Pero cuando eliges una sola cualidad y la llevas con calma, paz que no se explica, misterio que no se esconde, ternura firme que no suplica, desafío noble que no agrede. La proyección encuentra un punto de apoyo, y sin que tú tengas que declarar nada, la mente del otro comienza a completar con sus propias piezas internas aquello que tú solo insinuaste. Y aquí aparece la primera llave. No es lo que dices, es la coherencia con la que encarnas una sola nota lo que permite que el otro escriba, desde su propio mundo, la melodía que vuelve a tocarte a mitad del día. La sombra, por su parte, es ese sótano amable y temido en el que guardamos todo lo que no nos gusta mirar y todo lo que todavía no sabemos habitar. No es un monstruo, es un archivo, pero un archivo con corriente, porque lo que metes ahí no desaparece, solo cambia de forma y regresa camuflado en impulsos, en rechazos desmedidos, en atracciones que no entendemos. Cuando tu presencia toca con delicadeza ese borde, y lo toca porque tu cualidad lo convoca sin violencia, la sombra se inquieta y busca cerrarse, y a esa inquietud bien encausada se le llama fascinación limpia. Algo del otro quiere huir por miedo al desorden, pero otra parte más profunda quiere quedarse para integrar. Y si tu energía está ordenada y tu gesto no exige ni sermonea, lo que prevalece no es la fuga, es la curiosidad por entender qué tiene esa presencia que no agrede y sin embargo moviliza, qué hay en ese símbolo que abre la puerta del sótano sin hacer ruido y permite que entre aire. Este es el terreno más delicado del método, porque si confundes fascinación limpia con manipulación, si fuerzas esa puerta con prisa, el archivo se cierra de golpe y te quedas con la versión más tosca del vínculo. Por eso insistí en soltar la necesidad en la parte anterior, porque solo alguien centrado puede caminar este sótano ajeno con respeto. Y entonces llegamos a las imágenes internas que la psicología profunda nombró para explicar por qué ciertas presencias, sin esfuerzo visible, nos dejan pensando durante horas. Ánima y animus no son etiquetas románticas, son organizadores de la experiencia afectiva.
figuras que portan cualidades arquetípicas: nutrición y calma, dirección y propósito, juego y misterio, refugio y horizonte, que todos llevamos dentro en proporciones singulares. Cuando una persona externa encarna con coherencia una de esas cualidades y la presenta sin demanda, la figura interna se activa como quien reconoce una palabra en su idioma. Y ese reconocimiento no llega como un argumento que uno pondera, llega como una certeza suave que uno siente. Y por eso la mente regresa, y por eso el recuerdo insiste, y por eso la escena breve que vamos a sembrar funcionará si y solo si está construida para hablarle a esa imagen interna sin saturarla, sin invadirla, sin pretender reemplazar el mundo del otro por el tuyo, porque no venimos a colonizar su psique, venimos a conversar con su símbolo preferido y a dejarle, muy discretamente, una nota por terminar. Quizás te preguntes, ¿por qué es imprescindible que la escena que sembrarás sea breve? ¿Por qué insisto en menos de 10 segundos? ¿Por qué la economía de elementos es aquí una virtud y no una renuncia? Y la respuesta está en cómo opera la memoria evocativa cuando recibe un estímulo emocional sencillo. Una imagen sobria con un solo acento sensorial se adhiere con fuerza porque no compite con el resto del día. No exige recursos cognitivos excesivos. No despierta resistencias frontales. Se cuela como una brisa por la ventana y se queda sin que el dueño de casa se sienta invadido. Mientras que una escena cargada de diálogos, intenciones cruzadas y pruebas de valor se vuelve pesada, activa defensas, despierta la necesidad de clasificar y explicar, y el hechizo se rompe. Por eso vamos a emplear un único detalle táctil, olfativo o lumínico, que no grite pero que la mente pueda rescatar en un pasillo, en un ascensor, en un descanso de pantalla, y ese rescate será la cuerda que conecte con tu presencia simbólica, no con tu necesidad de ser vista, y en esa diferencia habita todo el poder de lo que estamos construyendo. Hay otro punto sutil que debes abrazar ahora para que más adelante no te sabotees con la mejor de las intenciones. Lo inconcluso bien puesto no es una trampa, es una estética del vínculo. Es la inteligencia de dejar una puerta entornada para que el otro quiera volver por decisión propia, no por obligación. Si cierras todo con subrayador, explicaciones perfectas, escenas rematadas, promesas definitivas, la mente recibe la señal de asunto resuelto y te archiva junto a lo que no necesita revisar. En cambio, cuando dejas el borde justo, cuando permites que se intuya un gesto que no termina, cuando pospones una palabra en el lugar adecuado, la mente marca esa experiencia como pendiente amable y sin darse cuenta, regresa para completarla y esa vuelta no es una orden tuya, es una mecánica suya. Por eso aquí la ética no solo es un valor, también es una estrategia. No forzar, no engañar, no presionar, no tocar el archivo ajeno para ganar la partida de hoy. Porque lo que se gana así, se pierde 2 veces mañana. Y tú no has venido hasta aquí para juegos de un día. Has venido para convertirte en símbolo que permanece. Quiero aterrizar todo esto con una escena real que uso como faro cada vez que alguien me dice, pero si no hago nada, ¿cómo va a pensar en mí? Y es la historia de Daniela, que después de años de entender la teoría se permitió una aplicación limpia. Eligió una sola cualidad, paz, porque era su verdad y no una máscara. Limpió su respiración, compuso una microescena luminosa con la luz de la tarde entrando por una persiana. Ancló un detalle sensorial casi invisible, la textura suave de una manga al rozar una muñeca. Y dejó un borde sin cerrar, una sonrisa que apenas empezaba. Se retiró sin discursos, selló su campo y volvió a su día. A las 48 horas, sin mediar mensaje alguno, el otro apareció con una frase aparentemente anodina que decía, no sé por qué, pero hoy me vino a la cabeza esa luz de la tarde. Y quien entienda la psicodinámica sabrá que no estaba hablando de la persiana, estaba hablando del símbolo que la luz tocó, y ese es el tipo de retorno que deseamos. No una obediencia vacía, no una reacción a un empuje, sino un recuerdo que nace del propio hilo interno del otro.
un recuerdo que te pertenece porque lo sembraste con respeto y certeza. Todo este andamiaje que ahora sientes denso y amplio va a convertirse en práctica en el próximo bloque. Pero antes quiero darte la tranquilidad de que no necesitas citar nombres difíciles ni convertirte en experta de biblioteca para ejecutar con maestría. Lo que necesitas es precisión y fidelidad a ti. Porque si eliges una cualidad que no puedes habitar, el símbolo se fractura. Y si eliges una escena que no podría existir en tu mundo real, el anclaje se vuelve falso. Por eso, cuando pasemos a la preparación y al montaje de la imagen, voy a pedirte que seas humilde y a la vez exigente. Humilde para no adornarte más de lo que puedes sostener. Exigente para no rebajar tu estándar por ansiedad, porque el equilibrio entre esas dos fuerzas es exactamente la coherencia que el otro reconoce como valiosa. Y al reconocerla, recuerda. Si algo de todo esto ya te tocó y sientes que se abrió un espacio de comprensión que antes no estaba, escríbelo abajo porque quiero leerte. Quiero ver qué palabra te encendió, qué imagen te calmó, qué idea vas a convertir en práctica hoy mismo. Escribe. Entiendo la resonancia y elijo una sola cualidad. Si este es tu compromiso, escribe. Dejo la puerta entornada y confío en el retorno. Si este es tu aprendizaje. Porque cuando comentas, no solo alimentas el algoritmo, alimentas tu propio contrato con lo que has comprendido. Y ese contrato te sostendrá cuando, al montar la escena, aparezca la tentación de agregar más, de explicar más, de forzar lo que ya funciona en su síntesis. Y con tu compromiso vivo y mi promesa intacta de darte solo métodos que puedes sostener, cruzamos con la respiración ancha hacia el siguiente tramo, porque lo que viene ahora es la llave que convierte teoría en pulso, la preparación interna que ordena tu sistema y abre el canal para sembrar sin temblor. Antes de entrar a sembrar la imagen que más adelante su mente rescatará sin aviso, necesito que tu cuerpo esté en el lugar correcto, y cuando digo cuerpo, no hablo solo de postura, hablo de la orquesta entera que te sostiene por dentro. Porque ninguna técnica mental opera con elegancia si el sistema nervioso está encendido en modo alarma. Ninguna escena se vuelve símbolo si la respiración corre como un caballo desbocado. Ninguna cualidad arquetípica se sostiene si el pulso interno contradice lo que deseas encarnar. Por eso este tramo es la antesala imprescindible, el afinado de instrumentos, el priming silencioso que convierte la buena intención en presencia real. Y lo haremos con una secuencia tan sencilla que parecerá obvia y sin embargo será el cimiento de todo lo que vendrá después. Porque lo simple no es pobre, lo simple es puro cuando está bien hecho. Quiero que antes de empezar encuentres un espacio donde puedas estar contigo sin sobresaltos. No un santuario imposible, un rincón suficiente en el que la luz no te distraiga y el ruido no te empuje a pensar en otra cosa. Siéntate con la columna larga pero sin rigidez, como si un hilo suave te alargara desde la coronilla y, al mismo tiempo, un peso amable te anclara al suelo por los isquiones. Deja que los hombros caigan, afloja la mandíbula que tantas veces aprieta para sostener lo que no corresponde. Y cierra los ojos no para huir del mundo, sino para escucharte por dentro. Porque ahora vas a enseñarle a tu cuerpo que no hay peligro, que no hace falta correr, que la seguridad no depende de un mensaje que llegue ni de una confirmación que te den, que la seguridad se sostiene desde ti hacia afuera, y en ese aprendizaje tu respiración será la maestra. Inhala por la nariz como si el aire tuviera peso de seda. Deja que el vientre se expanda hacia adelante y hacia los costados. No empujes, permite, y cuando exhales, permite también que el abdomen vuelva sin hundirse, como la marea que se retira sin violencia. Cuanta más suavidad, más profundidad, porque el objetivo no es hiperventilarte de técnicas. El objetivo es enseñarle al sistema que puede bajar un escalón, luego otro, hasta que la mente se sienta sostenida por un cuerpo que ya no tiembla, y a ese descenso le vamos a dar un ritmo. Cuenta 4 tiempos para entrar. Retén 2 como quien abraza, suelta en 6 como quien deja ir.
No porque la matemática sea mágica, sino porque la exhalación larga baja la guardia de la amígdala, ese centinela que dispara urgencias. Y tú y yo necesitamos que ese centinela descanse un momento, para que la semilla que vamos a plantar no caiga sobre suelo pedregoso. A medida que tu respiración encuentre cadencia, vas a añadir una atención muy concreta a la zona del esternón, como si pudieras dirigir allí un foco de lámpara tibia. No es esoterismo, es psicofisiología aplicada a la emoción. Cuando enfocamos suavemente el centro del pecho mientras respiramos lento y amplio, los latidos empiezan a dibujar una curva más coherente, y con ellos, el pensamiento abandona su necesidad de urgir. En esa coherencia el rostro se suaviza, la mirada interna deja de patrullar, y la mente acepta un nuevo conductor, tú en su versión más serena. Y desde esa serenidad, vamos a pronunciar por dentro una frase que no se mendiga, se recuerda, una frase que no suplica que otro te complete, sino que celebra que ya eres suficiente para sostener lo que deseas sin vaciarte por el camino. Repítela en silencio con el ritmo de tu exhalación, como si cada salida de aire la llevara a cada célula. Yo elijo mi centro, y desde mi centro elijo, y aunque parezca una declaración mínima, si le das presencia, el cuerpo la capta, porque el cuerpo siempre escuchó antes que la mente. Permanece aquí unos instantes más. Observa el cambio sutil que ocurre cuando la respiración gana 3 milímetros de profundidad, cuando el esternón deja de estar apretado, cuando la nuca ya no tira hacia atrás y la lengua descansa en el paladar sin apretar. Ese conjunto de pequeños movimientos internos te está diciendo que la ola ya está más calma, y es ahora, solo ahora, cuando conviene preparar el canal de la imaginación, no la imaginación que escapa, la imaginación que crea, esa capacidad de ver con sentido y de sentir lo que ves, porque en los próximos minutos la imagen semilla nacerá de ese canal, y cuanto más limpio, más nítida, cuanto más nítida, más evocadora, cuanto más evocadora, más fácil de rescatar en medio del día. Antes de pasar al montaje, quiero que atiendas un obstáculo recurrente que suele aparecer ahora y que, si no lo nombramos, intentará gobernarte. Es la vocecita que pregunta si todo esto no será demasiado lento, si no sería mejor saltar de una vez a la escena, si no estás perdiendo tiempo respirando cuando podrías estar haciendo. Y la respuesta es directa y me importa que te la grabes como quien se guarda un talismán en el bolsillo. La prisa te ha traído hasta aquí, la calma te llevará más lejos, la prisa te ha hecho repetir escenas que no pegan. La calma te permitirá dejar una sola que dure. La prisa produce actos ruidosos que se evaporan. La calma fabrica símbolos silenciosos que permanecen. Y si hoy te entrenas en esto, mañana tu magnetismo no dependerá de sostener 100 pelotas en el aire, sino de sostener una sola en tu mano con una elegancia que no se cae. Cada vez que el impulso te pida apurar, vuelve a la exhalación larga y a la frase. Vuelve al pecho tibio y al suelo bajo tus pies. En este mismo estado vamos a introducir un gesto diminuto que potenciará el anclaje sin que nadie lo advierta. En tu próxima inhalación suaviza la comisura de tus labios, como si quisieras dibujar apenas la intención de una sonrisa. No una sonrisa social, no una máscara de foto, un gesto interno, mínimo, que tu cuerpo reconoce como señal de seguridad y apertura. Ese gesto, sostenido apenas 2 o 3 respiraciones, cambia el tono de tu sistema y se convertirá más adelante en una de las marcas invisibles de la escena, porque el símbolo que sembramos se alimenta de coherencia, y si la semilla nace con ternura, la mente la recordará como un lugar amable al que puede volver. Ahora que el eje está más disponible y la marea más baja, vamos a abrir por primera vez la puerta del taller. No para montar la escena definitiva, sino para asomarnos y confirmar que tus manos ya están listas para sostener la herramienta sin apretarla de más. Y lo haremos con un ejercicio de prueba que dura menos de 1 minuto, pero aclara mucho. Con los ojos cerrados y sin levantar la barbilla, invoca una imagen cualquiera de tu día que no te active ni te agite. Algo tan simple como la luz que se cuela por una cortina a media tarde, o el vapor que sale de una taza cuando acercas la cara.
o la sensación de una tela suave rozando tu antebrazo. Elige una sola. Quédate con ella 5 o 6 respiraciones. Observa si tu mente intenta añadir palabras. Intenta convertirlo en una escena con diálogo o en un guión entero. Y si lo hace, invítala a volver a la sencillez, al gesto mínimo, a la textura, a la luz, al calor. Porque ese es el entrenamiento exacto que necesitaremos para el ritual. Sostener una pieza con delicadeza sin convertirla en discurso. Mantener la imagen viva sin atraparla. Estar con ella sin querer sumarle todo. Reconocer el punto donde el exceso empieza a restar. Si al hacer este ejercicio notaste que por fin podías sostener algo sin forzarlo. Si sentiste que la imagen empezaba a respirar sola. Si percibiste que tu cuerpo no peleaba por más. Quiero que lo dejes escrito aquí abajo porque me importa saber cómo te fue. Y porque cada comentario en este tramo es, además de comunidad, un espejo que te devuelve tu avance. Escribe, mi respiración está más lenta y mi imagen ya respira conmigo. Si esto te ocurrió, escribe, hoy siento el pecho tibio y elijo seguir. Si estás lista para dar el paso, quiero leerte porque el ritual también se alimenta del compromiso declarado. Y porque tu testimonio puede ayudar a otra persona que ahora mismo duda de que la calma sea posible. Con esta base instalada, con la mandíbula suelta y la columna despierta, con el esternón encendido sin dolor y con la exhalación más larga que antes, ya podemos cruzar el umbral del taller de verdad. Porque a partir de ahora vamos a esculpir juntas la escena semilla que lo cambiará todo si la tratas como lo que es. Una pieza de artesanía para la memoria. Una miniatura llena de sentido que no necesita gritar para perdurar. Y por eso, sin cortar la continuidad de esta serenidad nueva que estás practicando. Ahora sí, con tu respiración afinada, tu esternón tibio y tu mente obedeciendo a la calma en lugar de a la prisa, vamos a entrar al taller, donde la imagen semilla se talla con la precisión de quién sabe que 1 milímetro de más rompe el equilibrio y 1 milímetro de menos deja la pieza incompleta. Porque lo que vas a construir aquí no es una escena cualquiera, es la representación simbólica de tu presencia en el mundo interno del otro. Una miniatura emocional que su psique podrá rescatar en mitad del día sin esfuerzo consciente. Y por eso te pido que te acerques como lo haría una artesana al primer corte sobre una piedra noble. Sin miedo pero sin soberbia, con devoción al detalle y con la paciencia de quien entiende que lo eterno se sostiene en lo simple, cuando lo simple está bien hecho. Para empezar, no vas a elegir una historia, no vas a escribir un diálogo, no vas a imaginar una conversación perfecta, ni un reencuentro cinematográfico. Vas a elegir un gesto que contenga la totalidad sin necesidad de decirla. Como si quisieras pronunciar el corazón de una canción en la duración de una sola nota. Completamente viva. Absolutamente reconocible. Imposible de confundir. Ese gesto puede ser la manera en que alzas apenas la mirada cuando alguien pronuncia tu nombre. Puede ser el movimiento lento de tu mano acercándose a una taza mientras el vapor baila un segundo frente a tu rostro. Puede ser la curva tibia de la luz de tarde que raya tu mejilla cuando giras la cabeza medio centímetro. Puede ser el roce de una manga suave en la piel del antebrazo mientras caminas por un pasillo silencioso. Puede ser la respiración que desciende un poco más cuando cierras los ojos y el mundo se calla. Cualquier gesto que sea tu verdad y no un personaje que no puedes sostener mañana. Elige uno y solo uno. Porque aquí la fuerza nace de la concentración y no de la colección. Y cuando lo tengas, sosténlo en tu mente como si fuera una esfera ligera que reposa en tu palma. Mírala sin apretar. Deja que tenga peso y a la vez aire. Permite que respire. Y si notas que tu mente quiere añadir palabras, invítala a recordar que las palabras vendrán en otro lugar, no aquí, porque aquí gobernará la imagen. Una vez que el gesto está vivo, vamos a dotarlo de temperatura emocional mediante un elemento sensorial tan discreto que cualquiera podría ignorarlo si no estuviera atento. Y precisamente por eso, tan poderoso para la memoria que lo rescatará en el momento menos pensado.
Elige un detalle que no compita con nada, que no sea la estrella sino la brasa que queda. Puede ser la tibieza de porcelana en la yema de tus dedos. Puede ser el hilo de luz anaranjada filtrándose por una persiana que dibuja líneas delgadas en tu mejilla. Puede ser el susurro de tela al rozar piel. Puede ser el olor limpio de aire después de la lluvia al abrir una ventana. Puede ser el silencio espeso de una biblioteca a la hora en que casi no queda nadie. Pero elige uno y solo uno. Y deja que ese detalle se una a tu gesto como si fueran dos notas en armonía, sin invadirse, sin pelear por protagonismo. Porque la mente no recordará discursos, recordará texturas. Y cuando esa textura reaparezca en su día, aunque sea de forma indirecta, te traerá con ella. Del mismo modo que un perfume despierta una época o una canción arrastra una tarde completa con apenas 2 acordes. Mantén la escena en menos de 10 segundos de duración interna. No midas con reloj, mide con honestidad. Siente cuando el gesto deja la estela adecuada y no lo alargues, porque la tentación de embellecer es el enemigo del símbolo. Y aquí la belleza es la del trazo exacto, no la del decorado excesivo. Si te sorprendes queriendo añadir más, vuelve a tu exhalación larga, vuelve al esternón tibio, y recuérdate que en esta sala todo lo superfluo es ruido, y el ruido es olvido. Ahora viene el momento donde la psicología profunda se convierte en oro práctico sin que tengas que pronunciar su nombre, porque vamos a vestir tu escena con una única cualidad arquetípica, y te suplico que no te disfraces. Elige la cualidad que ya vibra en tu vida aunque no siempre la exhibas, porque una cualidad prestada dura un día y se cae, mientras que una cualidad verdadera, aunque tímida, emite un pulso que la psique reconoce y persigue, como quien busca el refugio en una noche fría. Pregúntate con sinceridad cuál de estas fuerzas es tu verdad hoy. Paz que apacigua, misterio que invita, ternura firme que contiene sin ahogar, desafío noble que eleva sin humillar, claridad serena que ilumina sin cegar. Y una vez elegida, deja que impregne el gesto. No le pongas nombre en la escena, no le pongas rótulos, deja que sea atmósfera, como la luz que no se nombra pero define la tarde. Y si necesitas una guía para saber que está ahí, siente en tu pecho el tono emocional que esa cualidad trae. Si es paz, notarás la respiración haciendo más espacio. Si es misterio, una curiosidad suave habitará tu mirada. Si es ternura firme, un calor envolvente subirá desde el abdomen a los hombros. Si es desafío noble, notarás un eje erguido y una mirada franca que no agrede. Y así, sabrás que no finges, encarnas. En este punto, tu escena ya es gesto, textura y cualidad. Y quizás sientas la tentación de coronarla con un final apoteósico. Pero aquí es donde guardamos la gema para más adelante. Porque el cierre que deseo enseñarte vive en otra sala, la de la puerta entreabierta. Y todavía no estamos allí. De lo contrario, agotarías el efecto ahora y mañana no habría regreso. Confía en mí. Dejamos este borde vivo y seguimos tallando la precisión del conjunto. Permite que esta escena suceda en tu mente una vez entera, manteniendo la economía que acordamos. Observa cómo se reproduce sin temblores. Revisa si en algún lugar se cuela la necesidad de explicarte. Y si aparece, vuelve a la respiración y retira la explicación con la delicadeza con la que alguien quita una pelusa de una tela fina, sin aspavientos, con elegancia. Ahora, repítela por segunda vez, cambiando apenas un grado de perspectiva, como si el gesto se viera 1 centímetro más cerca o 1 centímetro más lejos. No busques el cambio por el cambio. Busca confirmar que la escena no depende de un ángulo, que es autónoma, que cualquier variación mínima la mantiene intacta. Y si lo logras, sabrás que has creado un símbolo y no una foto posada, porque lo simbólico resiste y reverbera. Después de esa segunda vez, te pido que hagas algo que protegerá tu obra del deseo de controlarlo todo. Suelta la escena y lleva tu atención por 30 segundos a algo completamente mundano de tu entorno presente. El peso de los pies sobre el suelo,
la textura de tu ropa en el cuello, el sonido más lejano que puedas oír en la casa. Este tránsito a lo cotidiano es clave porque le enseña a tu sistema el movimiento que más tarde necesitarás cuando, ya sembrado el ritual, no quieras revisarlo 1000 veces como quien abre una maceta para ver si la raíz ya creció. Y en esa disciplina, tu magnetismo crece por sí solo, porque el símbolo no se obsesiona, el símbolo confía. Quiero contarte, para anclar fe en tu práctica, el caso de Héctor y Patricia cuando, buscando recuperar un pulso olvidado, ella eligió una escena de absoluta sobriedad, sentada en una mesa de madera al final de la tarde, girando la cara apenas hacia una ventana por donde entraba una luz dorada que dibujaba una línea en su pómulo. Y la textura sensorial no fue una fragancia exuberante, ni una canción grandilocuente. Fue el calor de la taza que cambiaba de mano a mano durante 3 respiraciones. Lo repitió 2 veces en su mente. Lo vistió con claridad serena, no con exigencia disfrazada. Y luego se retiró a su día como quien deja una pieza a secar, sin tocarla, sin comentarla, sin probarla con ansias. 3 días más tarde, en medio de listas de pendientes y correos, Héctor envió una frase que parecía perdida en la nada. ¿Te acuerdas de esa luz que entra por la ventana de la sala a las 6? Él no estaba hablando de física, estaba evocando la línea dorada que había marcado el símbolo en su cuerpo. Y eso es exactamente lo que buscamos. No un obedecer, no una respuesta dictada, sino un brote espontáneo de recuerdo que nace de su mundo. Porque cuando nace de su mundo, dura. Y podrías decirme que eso fue casualidad, que podría haber ocurrido igual. Y yo te diría que el método no fabrica coincidencias, fabrica condiciones. Y cuando las condiciones son favorables, las coincidencias se vuelven frecuentes, tanto que dejan de llamarse casualidades y empiezan a llamarse patrones. A medida que practicas, pueden aparecer 2 obstáculos que quiero neutralizar ahora para que no tengas que salir a buscarlos cuando ya estés en marcha. El primero es la ambición del yo, que dice, ya que funciona con 10 segundos, imagina si lo hago con 1 minuto. Y es un error dulce que arruina el pastel, porque el minuto invita al discurso y el discurso despierta defensas. Quédate con lo breve aunque te parezca demasiado humilde, porque la humildad es el sello de lo eterno. El segundo es la ansiedad del control que susurra. Si uso 3 detalles sensoriales en lugar de 1, será imborrable. Y es falso. 3 detalles compiten entre sí y el cerebro, saturado, no rescata ninguno. Quédate con uno como se queda una joyera con una gema central y un engaste sobrio. La belleza aparece cuando hay espacio alrededor de la piedra. Si notas que en tu práctica interna estos impulsos aparecen, escríbelos abajo y nómbralos para que pierdan fuerza. Di, me atrapó la ambición y ya la solté. Di, quise agregar más y decidí quedarme con 1. Conviértelo en comentario porque la palabra consciente desactiva la trampa y tu compromiso público, lejos de ser un gesto vacío, te pone de pie frente a ti misma. Te hace responsable dulce de tu propio proceso. Y esa responsabilidad es magnetismo también. Porque alguien centrado es alguien que el otro recuerda sin saber por qué. Antes de cerrar este bloque, vamos a practicar un montaje completo. Ahora sí, de principio a fin. Y te voy a guiar con silencios más que con instrucciones, porque quiero que la escena nazca de ti y no de mi voz. Inhala lento. Deja que el vientre ceda como quien da permiso. Exhala más largo como quien entrega control. Siente una tibieza amable en el esternón. Dibuja apenas la intención de una sonrisa que nadie ve. Y convoca tu gesto elegido en cámara lenta. Permite que aparezca sin prisa. Acércale el detalle sensorial como quien enciende una vela al costado. Deja que la cualidad arquetípica tiña el aire de color sin que nadie le ponga nombre. Mantén todo dentro del marco breve que definimos. Siente el punto exacto en el que la escena queda viva y suéltala con elegancia. Vuelve por 30 segundos al peso de tu cuerpo y a un sonido de la casa. Sonríe en silencio porque acabas de tallar tu primera pieza y guárdala en el lugar donde guardas lo que sabes que va a durar.
Si lo lograste, quiero saberlo. Quiero que me digas que la esfera se sostuvo, que el gesto respiró, que el detalle no compitió, que la cualidad te vistió por dentro. Quiero leerte, mi escena quedó viva y breve, para que esta comunidad de práctica no sea solo un aula, sea también taller compartido. Y si aún no lo sentiste, dilo también. Escribe, me costó sostenerla, pero hoy vuelvo, porque en el retorno humilde la maestría se gesta sin ruido. Con esta escena ya nacida, con tu mano todavía templada por la herramienta y tu mente entrenada para preferir la síntesis a la saturación, estamos listas para añadir la pieza que convierte tu microimagen en recuerdo insistente sin tocar la puerta a golpes. Esa técnica mínima que la psicología cognitiva conoce y que, bien aplicada, hace que lo pendiente amable regrese solo. La semilla inconclusa, el borde que no cierra del todo, el llamado suave que el día contestará cuando baje la marea. Y como no quiero romper el hilo de esta concentración que has creado ni enfriar la alquimia que ya empezó a trabajar en ti, vamos a cruzar sin perder el pulso hacia la sala siguiente, donde el detalle invisible multiplica la recurrencia. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que dio play por curiosidad. Hay una respiración más lenta sosteniendo tu pecho. Hay una certeza nueva habitando tu espalda. Y hay una escena breve, precisa y silenciosa que ahora vive contigo como una brasa que no necesita viento para seguir encendida. Y eso es exactamente lo que buscábamos. No un truco pasajero para arrancar una reacción, sino el nacimiento de un símbolo que el otro reconocerá sin saber por qué, cuando el ruido del día baje y su mente, obedeciendo a su propia naturaleza, vuelva a aquello que dejó abierto. Porque ahora comprendes que el magnetismo no se mendiga, se encarna, que la memoria no archiva discursos interminables, archiva texturas con alma, que la proyección no se manipula, se guía con una cualidad verdadera, y que lo inconcluso bien puesto no es un juego, es el marco que invita a Ton a regresar sin sentirse empujado. Hoy has afinado tu sistema, has aprendido a elegir una sola nota y a sostenerla sin temblar. Has practicado el gesto mínimo con un anclaje sensorial que no compite, y has entendido que la elegancia de lo breve es la madre de lo inolvidable. Y cuando mañana la vida te devuelva señales de retorno, un mensaje que aparece sin motivo, una pregunta que antes no existía, un recuerdo aparentemente trivial que menciona luz, aroma o tacto, sabrás que no fue casualidad, fueron condiciones, y las creaste tú. Quiero que selles este proceso con una declaración en los comentarios, no por algoritmos, por compromiso contigo, porque la palabra escrita delante de tu nombre se convierte en contrato, y el contrato ordena cuando el miedo vuelva a tocar la puerta. Así que escribe con fuerza y convicción. Activo mi firma arquetípica y elijo ser símbolo, no ruido. Y si sentiste la calma recorrer tu cuerpo en cualquiera de los ejercicios, escríbelo también en tu manera. Cuéntame qué viste, qué sentiste, qué escena nació, qué detalles elegiste, qué cualidad te vistió. Porque tu testimonio, además de honrar tu proceso, puede ser la luz que otra mujer u otro hombre necesitaba hoy para dejar de perseguir y empezar a habitar su centro. Y si todavía estás con dudas, dilo igual. Permítete ser honesta, escribe. Me costó sostenerla, pero hoy vuelvo a practicar. Y verás que no estás sola, que aquí hay una comunidad que no juzga, que se sostiene, que respira contigo, que celebra los centímetros ganados como si fueran kilómetros, porque lo son cuando se camina por dentro. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde te pido que no te vayas como te irías de un video más. Aquí es donde elevamos el estándar y cuidamos el tejido invisible que acabas de tejer. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Hazlo no por mí, hazlo por ti, para que no dejes a medias esta arquitectura y para que recibas el siguiente tramo en cuanto salga. Porque lo que viene a continuación es el módulo donde te voy a revelar, con práctica guiada, el sello junguiano completo. Esa pieza final que multiplica por 3 la recurrencia del recuerdo y que muy pocos aplican sin romper la magia.
Además, voy a darte la rutina de 7 días con tiempos exactos, señales que sí importan y antídotos contra los impulsos que lo tiran todo abajo. Y si ya sientes que este contenido te está transformando, apoya con un like poderoso ahora mismo y comparte este video con alguien que sabes que lo necesita. Porque tal vez hoy tú seas la mano que alguien estaba esperando para salir de la ansiedad y entrar en la presencia. Quiero que te lleves un decreto de cierre para esta práctica y que lo repitas en voz baja cada vez que la mente quiera apurarte. Dilo al ritmo de tu exhalación, como quien riega en silencio. Yo elijo mi centro y desde mi centro elijo. Siembro la imagen con una sola nota, la visto con mi cualidad verdadera. Dejo la puerta entornada y suelto en paz. Y mientras caminas por tu casa, por tu trabajo o por tu ciudad durante estos días, llévalo contigo como se lleva un amuleto que no pesa pero protege. Como se lleva un secreto bueno que no necesita gritarse para existir. Y cada noche, antes de dormir, recuérdale a tu cuerpo el camino de la calma con 3 exhalaciones largas y una sonrisa apenas insinuada. Porque esa coherencia somática, repetida, es la que convierte la escena en hábito y el hábito en magnetismo sereno. Si este mensaje tocó algo de ti, si abriste una ventana donde antes había un muro, si sentiste que por fin alguien te habló con respeto e inteligencia sobre el deseo, la memoria y la presencia, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita y déjame tu "me quedo hasta el final del proceso" en los comentarios. Porque lo que viene no es un adiós, es la siguiente puerta del mismo camino. Y te quiero dentro cuando revelemos la semilla inconclusa en su forma avanzada. Cuando trabajemos los escenarios de silencio prolongado sin sabotaje. Cuando pulamos la voz interna que sostiene tu estándar, incluso frente a pruebas. Cuando, al fin, celebres que ya no necesitas correr detrás de nada para que lo valioso vuelva a ti. Y si sientes en tu corazón apoyar aún más este espacio, únete como miembro del canal para recibir respuestas prioritarias. Participación directa en la elección de temas y prácticas en vivo donde tallaremos juntas escenas con feedback en tiempo real. Porque este trabajo se vuelve todavía más poderoso cuando se comparte con personas que hablan el mismo idioma del alma. Por ahora, cruza conmigo esta línea de cierre con el mismo gesto con el que sembraste. Suave, consciente, lleno de sentido. Escribe tu decreto en los comentarios. Suscríbete y enciende las notificaciones. Guarda este video para revisarlo durante la semana y comparte con esa amiga, ese hermano o esa pareja que necesita reemplazar la urgencia por la presencia. Te espero en el próximo capítulo y mientras llega, camina con el pecho tibio y la mirada limpia, porque cuando tú te conviertes en símbolo, el mundo empieza a pensarte de otra manera. Gracias por quedarte hasta aquí, gracias por elegir el camino difícil y verdadero. Gracias por darte el permiso de respirar distinto. Y ahora sí, suscríbete. Activa la campanita y dime abajo en los comentarios. Activo mi firma arquetípica y elijo ser símbolo, no ruido. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos tallando juntas la pieza que tu alma vino a recordar.